Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Esta mañana me acompaña acá en nuestros estudios Juan Valiente, exdiputado del partido Arena, con quien hablaremos sobre este nuevo escenario que se presenta en el tricolor tras la renuncia de su presidente, el ingeniero Mauricio Interiano, el pasado viernes, y por supuesto la tarea que viene por delante específicamente en cuanto a la elección de nuevas autoridades y de corregir aquellos aspectos que en su momento han sido demandados por su militancia. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida, Juan. Gracias por acompañarnos. Buenos días, sí, un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Este consejo asesor es realmente decorativo o realmente tendrá el consejo asesor que ha nombrado recientemente el partido Arena un rol mucho más protagónico en las elecciones internas. Eso no está claro. El consejo asesor como tal no está definido claramente en los estatutos y se buscó ese mecanismo como una forma de conciliar los intereses de, digamos, de la dirigencia en el COENA y de la dirigencia en la comisión política. Y entonces habrá que esperar qué pasa. Yo personalmente creo que ha habido en el partido Arena una mala lectura de la política nacional desde hace 2 años. Acuérdate que a nuestro juicio, hablando un poco en el caso del diputado Johnny Wright y mi persona, cuando éramos ambos diputados de la Asamblea Legislativa, ya por mediados del año 2017, y vino el descalabro de la juventud revolucionaria, juventud republicana, nacionalista, y para nosotros ese fue como el inicio del fin. O sea, no fue capaz el partido en ese momento de convertirse en un partido más incluyente e inició un proceso de deterioro que ha llevado hasta el 3 de febrero. Tú ves y lees las declaraciones de los líderes del partido en este contexto, incluso de diputados del partido en este contexto, y lo que estás viendo es realmente un proceso gravísimo de deterioro que preocupa, porque un sistema político como el nuestro requiere de partidos políticos fuertes, de partidos políticos democráticos, y cuando ves este descalabro en el sistema de partidos políticos preocupa porque eso va en contra del fortalecimiento de la democracia y en contra del balance de poderes que es tan necesario en un sistema democrático como el nuestro. Precisamente que a pesar del impulso original que tuvo este esfuerzo que resultó con la elección de 35 diputados en el 2015, pues básicamente empezó a deteriorarse en el proceso electoral interno de este COENA, porque en lugar de haber un proceso electoral que promoviera la democracia interna, hubo un proceso electoral que promovió arbitrariedades y violaciones a los estatutos, razón por lo cual Johnny y yo nos salimos del proceso electoral interno. Las voces de ustedes fueron como quizás el inicio de esa prueba que en su momento está pasando el partido Arena. Ahora vemos a otros diputados que también ya en esta nueva generación de diputados que tienen posterior a ustedes, está de alguna manera también alzando su voz por ejercer también cambios al interior de ellos. Mi propósito era cambiar Arena, pero una institución no cambia si hay sectores internos y grupos de poder que generan un clima de luchas e intrigas. ¿Es este el punto clave de todo esto? Realmente... Grupos de poder que generan un clima de luchas e intrigas. Es responsabilidad de la Junta Directiva, de todos los partidos políticos. Sí. Entonces es necesario, ojalá, que se haga una reflexión muy profunda sobre lo que está pasando y que haya, digamos, nuevos compromisos con los ciudadanos para poder aspirar a seguir. Ahora, si no sucede eso, difícilmente creo que estos partidos van a tener futuro. Fíjate que es interesante el punto que me estás comentando cuando dices deben de replantearse de una forma diferente,
que es un punto que traía dentro de mi estructura de guión para hablarlo. Pero antes de llegar a cómo debe replantearse Arena, en ese punto, cómo debe de constituirse ahora que ya renunció Mauricio, tenemos a un presidente interino, y me decía ayer, por cierto, el licenciado Rolando Alvarenga, me decía, a mí me gustaría que tuviésemos una cúpula de jóvenes, decía, de jóvenes, solo para citarte un ejemplo de los muchos que abordamos el día de ayer con él. Mira, yo creo que... ¿Cómo debe constituirse Arena? Yo creo que los partidos políticos en general deben promover esos 3 pilares que Arena identificó en el después del 2009. Ciertamente hay que hacer buena legislación, pero también tiene que buscarse la manera de permitir que el mercado sea una fuerza dinamizadora y no una manipulación. Entonces, mi experiencia no fue esa. Lo que sí te puedo decir es que hay grupos de poder, pero de poder político, no de poder económico dentro de los partidos. Y entonces es en estos grupos de poder donde uno tiene que estar seguro que la génesis de su trabajo político es el servicio público y no el servirse uno mismo. Si eso no se logra controlar, lo que sucede es que quedan los partidos de alguna manera sujetos a estos grupos de poder, que son los que tienen, digamos, en el caso de Arena, los que manipulan y tienen control del padrón electoral. Fue uno de los primeros, o digamos como la expresión máxima de la problemática, las elecciones internas donde se manipularon las candidaturas. Bueno, a mi juicio empezó mucho antes. Te decía yo que desde el descalabro, cuando el COENA y Mauricio Interiano decidieron expulsar de la JRN a Andy Feiler, que por cierto ahora es uno de los miembros del Consejo Directivo y fundador del partido Nuestro Tiempo, ahí se empezó a ir el partido en una dirección, a mi juicio, contraria a la renovación. Y de hecho, porque, mire, es triste lo que le pasó a Mauricio Interiano. Mauricio Interiano era uno de los líderes de la renovación. Mauricio Interiano era uno de las caras frescas. Tú fuiste miembro del sector empresarial de Arena. Creo que él venía también de este sector. Sí, por supuesto. Por supuesto. Era de tu sector, ¿no? Sí. Y de hecho, yo tuve una conversación con Mauricio casi cuando él, al inicio de su pretensión por llegar a ser presidente del COENA, donde él me pidió que lo acompañara y le dije que por mucho que me parecía correcto que él se lanzara y que él tratara de llegar, yo en ese momento como diputado tenía que dedicarme fundamentalmente al trabajo para el cual los salvadoreños me habían electo. Y entonces, pero es triste que al final pensó que una alianza con aquellos sectores que estaban comprometidos. En el país está debilitada la derecha. En el país está debilitada la derecha, yo creo que sí. Ahorita es evidente. No hay oposición. Está debilitada la derecha, está debilitada la izquierda. Cuando uno lee lo que está sucediendo en el país, hay un grupo importante de ciudadanos que compraron este discurso, independientemente de lo que sea, pero que compraron este discurso del presidente. El presidente dijo, miren, yo no soy derecha, no soy izquierda, sino que... Entonces, tampoco dijo que era centro, pero lo que quiero decir es que las ideologías están estigmatizadas. Y entonces llega a convertirse un poco en mala palabra ser de derecha o ser de izquierda. ¿No? Y eso es culpa, precisamente, de haber permitido que estos temas ideológicos, en lugar de orientar la acción política, se convirtieran en caldo de cultivo para limpiar adversarios. Acuérdate cómo empezó el FMLN a limpiar a todos aquellos sectores o políticos de distintas, digamos, de distintas posiciones. Por ejemplo, los renovadores los hicieron a un lado, después a los terceristas creo que los hicieron a un lado, y poco a poco se fue quedando la dirigencia del FMLN reducida a los que pensaban más o menos igual, como un club, ¿verdad? Y eso hace que efectivamente pierdan representatividad ante los ciudadanos. En el país está debilitada la derecha. En el país está debilitada la derecha, yo creo que sí. Ahorita es evidente. ¿No hay oposición?
Está habilitada la derecha, está habilitada la izquierda. Cuando uno lee lo que está sucediendo en el país, hay un grupo importante de ciudadanos que compraron este discurso, independientemente de lo que sea, pero que compraron este discurso del presidente. El presidente dijo, miren, yo no soy derecha, no soy izquierda, sino que... Entonces, tampoco dijo que era centro, pero lo que quiero decir es que las ideologías están estigmatizadas. Y entonces llega a convertirse un poco en mala palabra ser de derecha o ser de izquierda. ¿No? Y eso es culpa, precisamente, de haber permitido que estos temas ideológicos, en lugar de orientar la acción política, se convirtieran en caldo de cultivo para limpiar adversarios. Acuérdate cómo empezó el FMLN a limpiar a todos aquellos sectores o políticos de distintas, digamos, de distintas posiciones. Por ejemplo, los renovadores los hicieron a un lado, después a los terceristas creo que los hicieron a un lado, y poco a poco se fue quedando la dirigencia del FMLN reducida a los que pensaban más o menos igual, como un club, ¿verdad? Y eso hace que efectivamente pierdan representatividad ante los ciudadanos. O sea, que no tenía, digamos, ninguna indicación. Son casos que ahí están todavía en la investigación. El énfasis de mi pregunta iba, si tú crees que verdaderamente se está haciendo el verdadero papel de oposición ahora de cara a lo que viene. No, yo creo que evidentemente falta, precisamente porque los partidos políticos tradicionales, fuertes, todavía están en esa demasiado involucrados en esa recomposición y que no logran recomponer en su proceso interno, tanto el FMLN como Arena, y los nuevos movimientos como Nuestro Tiempo todavía no terminan de nacer. Entonces yo sí creo que nuestro tiempo, el que según las noticias nacerá pronto, llega en buen momento a la política nacional, porque ciertamente hay un espacio grande que llenar para convertirse digamos, en un movimiento político, en un partido que acompañe este proceso de transformación y que logre guiar este proceso de transformación y que de alguna manera también controle sus excesos. ¿Te vamos a ver en la dirigencia de Nuestro Tiempo? Mira, yo a los ciudadanos les ofrecí desde siempre que descubrí en la política una forma de servir que no había descubierto antes. Y lo que también llegué a la conclusión es que, siendo funcionario público, no podía tener la incidencia que era necesaria en el sistema de partidos políticos para transformarlos. Y entonces sí estoy comprometido a seguir en la política, a seguirle sirviendo a mi gente, a los ciudadanos, y por supuesto que en Nuestro Tiempo veo una opción viable, con la que me siento cómodo, veo dirigentes a los que respeto mucho y espero tener la oportunidad de considerar ingresar a Nuestro Tiempo en el futuro cercano. Esta es una situación migratoria y económica inédita. Por primera vez, Estados Unidos amenaza a México para detener el flujo de migrantes. Y lo amenaza por donde más aprieta el zapato, ¿no?, a nivel económico. ¿Qué pasaría en México si se aumenta en 5% los aranceles a los productos que exporta a Estados Unidos? Según datos del Ministerio o de la Secretaría de Hacienda, eso implicaría la pérdida de 1.2 millones de empleos. Implicaría una reducción de la recaudación fiscal de cerca del 10% y significaría una baja del PIB del 1%. Es decir, estaríamos a la presencia en México de una verdadera recesión, ¿no? Recordémonos que México exporta a Estados Unidos más de 300.000 millones de dólares. Creo que son 365.000 millones de dólares. Eso es un impacto muy importante. ¿Y cuál es la moneda a cambio para que esta subida de los aranceles se difiera a 45 días? Detener el flujo de migrantes irregulares hacia Estados Unidos. Bueno, Ernesto, el presidente Trump pues amenaza, presiona, algunos dicen está como extorsionando a México, y así lo va a hacer con los países de acá de Centroamérica también y Latinoamérica. Es algo grave,
donde los derechos humanos también tienen que estar pendientes, porque aquí van a pasar muchas brutalidades, van a pasar muchas cosas malas. Pero, ¿cómo se detiene el flujo de inmigrantes? O sea, nosotros ya estamos como los cubanos. Ojalá que este nuevo gobierno lo haga por todas las promesas que ha hecho, porque nosotros los salvadoreños en el exterior, como decimos, nos fuimos un día, pero El Salvador siempre en nuestro corazón, Ernesto, y queremos hacer tanto. Y por eso queremos decirle a nuestra gente que nosotros soñamos con regresar a nuestro país y quisiéramos hacer mucho, pero lamentablemente acá es bien difícil. Yo pues digo y me sorprendo y felicito a la gente valiente que se queda acá. La relación entre migración y seguridad, que es lo que ha venido implementando Estados Unidos y México, no ha sido suficiente para detener el flujo migratorio. Es decir, por más soldados que pongan en la frontera, por más muros que pongan en el río Bravo, los salvadoreños y los centroamericanos seguirán migrando, seguirán yéndose y van a pasar, ¿no? Y van a llegar a Estados Unidos, ¿verdad? El Salvador tiene, por ejemplo, la segunda comunidad de indocumentados más grande en Estados Unidos, después, por supuesto, de la de México, pero somos la segunda comunidad, con un subregistro, dijéramos, enorme. Algunos calculan, fuentes oficiales en Estados Unidos calculan en 800,000 los salvadoreños que viven de manera irregular en Estados Unidos. Se demostró también con la política del expresidente Peña Nieto. Peña Nieto implementó de nuevo una política de detener el flujo migratorio en la frontera sur de México. Lo más seguro que dentro de 45 días sí vamos a tener una persecución inclemente para los migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica. Y lo que vamos a tener también es un flujo de deportados en estos 45 días que demuestre precisamente al presidente Trump que la administración de López Obrador está haciendo su trabajo de persecución de los migrantes centroamericanos. Entonces, no hay que tener muchas esperanzas que en 45 días la administración de López Obrador va a cumplir ¿Qué con va a detener. pasar? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar en estos 45 días, lo más seguro es que tengamos el triple de deportados desde México. Es decir, un aumento significativo de los deportados. Inteligentemente el presidente Trump está llevando el muro hacia México. Así es. Como México, siempre lo ha Guatemala. hecho. Es que todas las administraciones lo han hecho. Pero ahora mucho claro, más contundente, ¿no? Ahora lo dice y lo extorsiona, ¿verdad? Claro. O usted detiene el flujo migratorio. O le subo los aranceles. O le subo los aranceles. Si entra usted en una recesión y se rompe el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Un grupo de salvadoreños ustedes y sean agentes fiscalizadores, o sea, para que ustedes puedan estar viendo, porque uno de los temas que más nos gustó a los salvadoreños en esta campaña fue, no nos gustó, sino nos gustó escuchar lo de la corrupción de los gobiernos anteriores y todo eso, porque ayudas han venido, Ernesto, para educación, para salud, ha sido millonada de dólares, pero acá en El Salvador hay proyectos que solo se quedaron en papel o solo pusieron la primera piedra. ¿Y a dónde está ese dinero? Esas son las cosas. Es de implementar políticas donde sí podamos recibir ayuda, pero esa ayuda que sea verdadera y que llegue hasta el destino final. Que no se siga perdiendo ese dinero acá en El Salvador, porque sinceramente te lo digo, nosotros los salvadoreños estamos preocupadísimos y nosotros quisiéramos venir e invertir acá en El Salvador, porque si generamos empleos, claro, yo sé de que se revierte un poco correcto, porque te digo, o sea, la gente acá se acostumbra, el ver, dice, mataron uno allá, asaltaron otro allá y todo eso. Nosotros allá venimos con temor acá al país, pero se pueden hacer muchas cosas. Yo creo de que como salvadoreño tengo las expectativas, la fe en Dios y la esperanza en este nuevo gobierno, pero como siempre digo, tenemos que estar vigilantes y pendientes de lo que está haciendo el gobierno, Ernesto, porque en los 20, 30 años que estuvo Arena FMLN, los dejamos que hicieran lo que quisieran. Y entonces por eso llegamos donde llegamos. O sea, aquí la política es utilizada en beneficio propio y partidario. Yo les decía con mucho respeto cuando yo anduve en campaña acá lo que he visto que el mejor negocio que hay en El Salvador es ser alcalde, diputado y ya no digamos presidente.
porque entran con bajos recursos y salen millonarios. No todos, pero la mayoría. Y esa es la perspectiva del pueblo salvadoreño. Por eso es lo que está pasando, y esto fue lo que pasó el 3 de febrero, Ernesto, que fue algo histórico, pero en varias cosas. O sea, fue histórico porque el pueblo salvadoreño dijo: nosotros tenemos el poder electoral. Nayib Bukele le ha regresado el poder electoral al pueblo salvadoreño. Ahora, ¿cómo el pueblo se puede creer eso? Que después de Dios, el pueblo es el que puede quitar y poner funcionarios buenos. Si nosotros hubiéramos tenido un buen número de funcionarios que trabajen de corazón por los salvadoreños, tuviéramos un país diferente. Yo creo que acá, te digo de que, bueno, tú viste ahí la toma de posesión, el recibimiento que le hicieron a los diputados, que inteligentemente el presidente pues quería darse ese gusto también, ¿verdad?, de escuchar al pueblo, donde el pueblo los rechaza, donde el pueblo ya no quiere más gente corrupta. No estoy diciendo de todos los diputados o todos los alcaldes o todos los funcionarios. Siempre hay gente buena, yo siempre lo he dicho. En el FMLN, en Arena y en todos los partidos hay buenos funcionarios, pero que son bien poquitos. Si son contados con los dedos de las manos, y ya metemos los de los pies, ya son demasiados. El desempleo, la pobreza son las condiciones estructurales sobre las cuales se toma la decisión de irse. Y la gente se va desesperada. ¿Qué quiero decir con esto? Que se va porque aquí no hay esperanza. Tú puedes tener un empleo, pero ¿el empleo de qué te va a servir? Un empleo de la maquila, $256 al mes. ¿Cómo vas a mantener a tus hijos con $256 al mes? Empleo masivo de la maquila. Entonces se trata de la calidad del empleo, ¿verdad? ¿Se trata de la violencia? Sí, se trata de la violencia, ¿verdad? Pero acabo de estar yo haciendo un trabajo en Berlín, en Usulután, y ahí ya tienen, ¿cuántos años? Decían hasta 8 años de no tener un solo homicidio. Y los berlineses se van, ¿verdad? Se siguen yendo, ¿verdad? Y se van masivamente, ¿verdad? ¿Qué significa? Que el problema no es delincuencia, es empleo. El problema es que el problema no solamente son esos factores que están allí, es un problema más allá de esos factores estructurales o disparadores de la migración. Hay un libro que me gusta mucho de la UCA que se llama La esperanza viaja sin visa. Es decir, la única manera de mejorar, de esperar que mejoremos nuestra vida, que huyamos de la violencia, que huyamos de la pobreza, es migrando. Esa es la única salida que hasta este momento ha tenido mucha gente en El Salvador. Yo recuerdo en la primera caravana, entrevisté a una familia y les pregunté: bueno, ¿usted por qué se van? Bueno, mire, porque aquí ya no se puede vivir. El señor había perdido el trabajo hacía 1 año. Con el trabajo perdió su casita. Se mudó a la casa de su suegro, en una colonia complicada, violenta. Lo comenzaron a extorsionar con $200 mensuales. O sea, ¿qué le quedaba a esta pequeña familia? Huir desesperadamente. Y no importaban los sacrificios. Llevaban a su pequeño hijo de 5 años. Decía: yo lo único que quiero es darle la oportunidad a mi hijo de que viva en otras condiciones. Aquí, en este momento, no se las podemos dar. Así es que yo quemo todos los barcos, tengo $400 y con eso espero llegar hasta la frontera con Estados Unidos. Ábranos puertas, facilítenos toda esta burocracia que hay para acá, porque a veces traemos donaciones, pero como la gente ignora que aunque sea donación, tenés que pagar impuestos. O sea, a menos que ya hayas hecho todos los trámites para decir esta es una donación y puede entrar exenta de impuestos. Claro. Estamos dispuestos a hacer muchas cosas, pero este problema de la migración, Ernesto, no se va a detener con decirle a la gente que es peligroso el camino, que puede perder su vida, o que en México los Zetas los van a asesinar. La gente se arriesga a todo porque dice: mejor me voy, y si llego a los Estados Unidos, me la juego, porque aquí en El Salvador, como bien lo dijo acá él, no hay esperanzas, no hay fe. O me matan de un balazo o me muero de hambre. Sí, y la migración,
del país. Allá por eso nosotros decimos, y un amigo dice que es americano, me dice, todos los salvadoreños son de San Miguel. O sea, la gente de Oriente, ¿por qué inmigra más? Porque de Lempa para allá, Ernesto, siempre hemos dicho, quisiéramos hacer otra república, sí, porque de Lempa para allá como que fuera otro país. Historia, hemos tenido funcionarios, vicepresidentes, pero que se les olvida cuando están ahí. Gracias también a ti, Juan José, que siempre nos das también el estudio sociológico de los temas. Gracias a ustedes. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.